Bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva. Hoy ponemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, podría parecer sacado de un libro de historia médica del siglo pasado. Totalmente. Pero claro, representa una alerta absolutamente crítica de nuestro presente más inmediato. Así que para quienes nos escuchan, mientras van al trabajo, preparan la comida o simplemente disfrutan de un café, preparaos mentalmente para un análisis a fondo. Sí, un análisis muy necesario hoy. Exacto. Vamos a revisar un boletín de prensa emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. La fecha de este documento es el 27 de febrero de 2026 y el tema central es, madre mía, la reemergencia del sarampión. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro espacio de hoy es entender exactamente por qué una enfermedad que considerábamos prácticamente acorralada está volviendo a ocupar los titulares. Efectivamente. Queremos comprender cuáles son las cifras exactas que han encendido las alarmas a nivel internacional y, lo que es aún más importante, qué medidas precisas se están tomando sobre el terreno. Específicamente, vamos a sumergirnos en la circular número 004 de 2026, que es básicamente el plan de acción táctico para proteger a la población. Lo fascinante aquí es cómo un virus microscópico tiene la capacidad de poner a prueba toda la infraestructura de vigilancia epidemiológica de un continente entero, y además en tiempo real. Ya, es una barbaridad. Y bueno, es fundamental establecer desde el principio que el propósito de analizar esta información no es generar ningún tipo de pánico desproporcionado entre la audiencia. Para nada. Claro, cero pánico. Todo lo contrario. Es informar con precisión milimétrica. Porque vivimos en un mundo hiperconectado, donde las distancias físicas se han evaporado por completo. Sí, o sea, hoy estás aquí y mañana a 10.000 kilómetros. Eso es. Lo que ocurre en un hemisferio hoy puede estar tranquilamente sentado en la sala de espera de un hospital local mañana por la tarde. Por lo tanto, comprender estas dinámicas de vigilancia sanitaria es esencial para entender cómo funciona realmente la salud pública en la era de la globalización. Exactamente. Es una cuestión de tener las herramientas para entender el panorama. Y para dimensionar de qué estamos hablando, tenemos que mirar los datos sin filtros. Los datos son clave aquí. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud para el año 2025 que recoge el informe son, francamente, un golpe de realidad. Fíjate, se notifican 247.623 casos confirmados de sarampión Una cifra altísima. y distribuidos a lo largo y ancho de 179 países. Básicamente, todo el globo está lidiando con esta situación. Pero el dato que realmente hace que uno se detenga en seco, el foco crítico de este documento, es lo que está ocurriendo concretamente en el continente americano. Ahí es donde la cosa se complica. Muchísimo. El reporte señala 14.891 casos en la región de las Américas. Y atención a este detalle para la audiencia que nos está escuchando, porque es el que cambia toda la perspectiva. Ujú. Esto representa un aumento de 32 veces en comparación con el año 2024. O sea, fíjate que no estamos hablando de un 32% más, sino de 32 veces más casos. Es un salto cuantitativo brutal. Es un salto enorme. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender el verdadero desafío biológico y logístico al que se enfrentan las autoridades. Claro. Este escenario epidemiológico internacional evidencia lo que se denomina una reemergencia del sarampión. Y a ver, para que se entienda la gravedad de un aumento multiplicado por 32, hay que hablar de la naturaleza del propio virus. Que no es un virus cualquiera. Exacto, no lo es. El sarampión es uno de los patógenos más contagiosos conocidos por la humanidad. Para ponerlo en perspectiva, si pensamos en el virus de la gripe, una persona infectada suele contagiar a una o dos personas más. ¿Vale? 1 contagiados. Eso es. Pero con el sarampión, una sola persona infectada en una población no inmunizada puede contagiar fácilmente a entre 12 y 18 personas. Madre mía. ¿De 12 a 18? Es una tasa de reproducción, o lo que llamamos R0, altísima. Por eso, este repunte significativo en las Américas no es un simple bache estadístico. Es el síntoma local de un problema global de transmisión muy acelerada. O sea, un incendio en un bosque seco. Totalmente. Y el concepto clave aquí es el riesgo de importación del virus. La región había logrado avances titánicos en la eliminación de la enfermedad. Sin embargo, al tener una altísima movilidad internacional, con millones de personas cruzando fronteras cada día, esos logros están bajo una amenaza constante.
A ver, esa idea del riesgo de importación es la que nos aterriza directamente en la realidad local de Colombia, que es lo que detalla el informe. Así es. Porque el documento señala que justo en la semana de su publicación existen 4 casos sospechosos de sarampión en estudio en el país. Y el patrón es clarísimo. Todos vienen de fuera. Exacto. Todas estas personas tienen antecedentes de viaje internacional. Además, y esto es muy relevante para el contexto actual, hace muy poco se confirmó en Bogotá un caso importado que ya obligó a activar todos los protocolos de respuesta. Efectivamente. Esto ilustra a la perfección cómo una estadística europea o asiática aterriza en Sudamérica en un vuelo comercial. Ahora bien, el texto también aclara que de esos 4 casos sospechosos que mencionaban, uno ya ha sido totalmente descartado tras las pruebas de laboratorio. Lo cual es una buena noticia. Sí, pero los otros 3 continúan bajo un estricto escrutinio y vigilancia en coordinación con las entidades territoriales. Y claro, hay que tener en cuenta un factor adicional que dispara el riesgo. Te refieres a los grandes eventos. Exacto. Con la llegada del Mundial de Fútbol, vamos a tener a gente de absolutamente todo el mundo viajando. El flujo de pasajeros en los aeropuertos se va a multiplicar y con ello el riesgo de contagio es muchísimo mayor. Y ese escrutinio del que hablabas antes es la base de un sistema de vigilancia epidemiológica que intente ir siempre un paso por delante del virus, especialmente de cara a eventos masivos como un mundial. Claro, hay que anticiparse. Para visualizar cómo opera esto en la práctica, el boletín detalla un refuerzo operativo brutal en los puntos de entrada al país. Hablamos de aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres. El objetivo es pura identificación temprana. ¿Y qué buscan exactamente en esos controles? Pues los equipos sanitarios buscan personas con la sintomatología clásica, principalmente fiebre y lo que médicamente se conoce como rash, que es esa erupción cutánea tan característica del sarampión. Detectar esto en una terminal permite aislar a la persona antes de que interactúe masivamente con la comunidad local. Pero claro, lo de vigilar fronteras suena impecable en el papel, pero en la práctica genera muchísimas dudas. Ya, no es tan sencillo. Es decir, sabemos que los aeropuertos actúan como una especie de escudo biológico, pero no estamos hablando de un control de pasaportes donde un sello te delata o no. Ojalá fuera así de fácil. ¿Cómo de efectivo es realmente buscar una simple fiebre o una erupción entre miles de pasajeros que llegan agotados de un vuelo transatlántico? Especialmente sabiendo que los virus, bueno, no siempre muestran sus cartas inmediatamente. Esa es una observación fundamental. Y es precisamente el talón de Aquiles de cualquier control fronterizo del mundo. El sarampión tiene un periodo de incubación que puede extenderse bastante. O sea que puedes viajar sin saber que lo tienes. Exactamente. Una persona puede contagiarse en Europa, subirse a un avión sintiéndose perfectamente bien, aterrizar en Bogotá o en Cartagena, pasar los controles de temperatura sin encender ninguna alarma y desarrollar la fiebre y el exantema días después. ¿Cuando ya está en su casa o paseando por la ciudad? Eso es. Cuando ya ha estado en contacto con decenas o cientos de personas. Por eso, aunque el control en aeropuertos es una red de seguridad indispensable para atrapar los casos evidentes, las autoridades saben perfectamente que este escudo fronterizo es poroso. No es infalible. Para nada. No basta con mirar quién llega enfermo. Hay que prepararse para el que llega aparentemente sano, pero está incubando la enfermedad en silencio. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si asumimos que la frontera física va a fallar inevitablemente en algún momento, la verdadera segunda línea de defensa es el arsenal de vacunación. La herramienta más potente que tenemos. El documento subraya que la vacunación es la estrategia de contraataque principal. Y la logística descrita es inmensa. Hablamos de disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral, que cubre sarampión, rubiola y peperas, además de la vacuna bivalente SR. Todo esto distribuido a gran escala. En más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país. Y ojo, que no adoptan una postura pasiva de esperar a que la gente vaya al ambulatorio. Hablan de equipos extramurales y equipos básicos de salud desplegándose físicamente en aeropuertos y organizando jornadas comunitarias. Una búsqueda activa de la población susceptible. Exacto. Ahora, lo que realmente llama la atención de esta circular 004 no es solo la cantidad de vacunas, sino a quiénes van dirigidas exactamente. Es súper específico. Así es. La circular no lanza un mensaje genérico al vacío en plan, vacúnense todos y ya está, sino que diseña un mapa táctico de inmunización muy metódico.
Y es vital desgranar estos grupos prioritarios para entender cómo se construye un muro epidemiológico real. A ver, cuéntanos cómo los dividen. Comienzan por los más vulnerables, que son los bebés de 6 a 11 meses. El lineamiento exige que reciban una dosis cero si van a viajar a países con brotes activos o si residen en municipios priorizados. Espera, frena un momento ahí. ¿Por qué se le llama dosis cero y no simplemente la primera dosis? Suena a que no cuenta para el registro oficial. Es una excelente pregunta y tiene una explicación biológica fascinante. Se le llama dosis cero porque, a esa edad tan temprana, los bebés todavía circulan con los anticuerpos maternos que recibieron durante el embarazo. Ah, claro, las defensas de la madre. Exacto. Esos anticuerpos de la madre son tan eficaces que si se aplica la vacuna normal, podrían neutralizar el virus atenuado de la vacuna antes de que el propio sistema inmunológico del bebé aprenda a defenderse por sí mismo. ¡Qué curioso! Por lo tanto, esta dosis cero actúa como un escudo de emergencia provisional frente a un riesgo inminente, como puede ser un brote local o un viaje al extranjero, pero no genera una memoria inmunológica duradera en el bebé. Vale, entiendo. Por eso no cuenta en el esquema oficial. Eso es. El documento recalca que estos bebés deberán recibir su esquema completo reglamentario al cumplir los 12 y los 18 meses, como todos los demás. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Es una solución de emergencia temporal para un momento de alto riesgo. ¿Y qué pasa con el resto de los grupos de edad? Porque imagino que la estrategia cambia a medida que el sistema inmunológico va madurando. Exacto. Luego la directriz abarca a los niños de 1 a 10 años que simplemente deben asegurar sus 2 dosis regulares de la triple viral, pero donde la estrategia se vuelve más quirúrgica, más precisa, es en la población de 6 a 16 años. ¿Qué hacen con ellos? A este grupo se le indica una dosis adicional de la vacuna SR, que es la bivalente para sarampión y rubeola. Esta medida está pensada específicamente para aquellos que, por diversas razones, no participaron en las campañas de puesta al día que se realizaron entre 2020 y 2021. Ah, los años de la pandemia. Justo. Es una forma de tapar los agujeros que dejaron los confinamientos y la saturación sanitaria, en las coberturas de vacunación infantil. Y por supuesto están los viajeros de 11 a 59 años. Que con lo del mundial que comentábamos, este grupo es enorme. Enorme y crucial. Si no tienen antecedente vacunal verificable, deben recibir una dosis al menos 15 días antes de cruzar la frontera. Y esos 15 días no son un capricho burocrático, son el tiempo que necesita el cuerpo para fabricar las defensas. Vale, hasta aquí todo parece muy centrado en edades concretas y en los viajeros. Pero hay un último grupo en esa circular que me parece la pieza clave de todo este rompecabezas. Hablo de los profesionales de alto contacto. Esa es la clave. El documento menciona al personal de salud, lo cual es bastante obvio, pero también apunta directamente a las personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional. Es que desde el punto de vista de la salud pública es la medida de contención más brillante de todo el documento. Estas profesiones son los auténticos nodos de conexión de la globalización. Sí, imaginemos un escenario concreto para que la audiencia vea el impacto real de esto. Pensemos en un guía turístico, trabajando en el centro histórico de Cartagena, o en un recepcionista de hotel en pleno Bogotá. Es un perfil de altísima exposición. Totalmente. A lo largo de una sola semana, esa persona interactúa con cientos de turistas internacionales. Cientos. Si ese trabajador no está vacunado y se topa con un viajero asintomático pero contagioso, no solo enferma a él. Se convierte en un vector. Exacto. Se convierte en el superpropagador perfecto, interactuando con taxistas, camareros, sus propios familiares y otros turistas. Esa es la descripción exacta de una cadena de transmisión explosiva. Al vacunar proactivamente a ese guía turista, al recepcionista y al personal de la aerolínea, se está aplicando el concepto de inmunidad de rebaño en los sectores de mayor fricción social. Es como poner un muro justo donde hace falta. Se transforma a los individuos más expuestos al riesgo en verdaderos cortafuegos biológicos. Si el virus choca contra un trabajador inmunizado, la cadena se rompe ahí mismo. No llega al taxi, no llega al restaurante y, lo más importante, no llega a la comunidad local, que igual no está vacunada. Pero a ver, pongámonos en el peor de los casos, porque sabemos que el sarampión se transmite por el aire. Queda suspendido en gotas minúsculas durante horas. Hasta 2 horas en un espacio cerrado. Madre mía, 2 horas. Entonces, ¿qué ocurre si toda esta barrera previa falla y una persona contagiada ya con síntomas evidentes entra tosiendo a una sala de urgencias abarrotada? Ya es demasiado tarde. ¿Cómo maneja el sistema hospitalario, según el Ministerio, una amenaza tan volátil?
Pues el boletín aborda esa eventualidad de forma muy directa mediante la activación de rutas de atención específicas en las instituciones prestadoras de salud, las famosas IPS en Colombia. ¿Y en qué consisten esas rutas? La instrucción es que el triaje, o sea, la evaluación inicial que te hacen al llegar a urgencias, debe ser implacable. Se prioriza inmediatamente a cualquier paciente que llegue con fiebre y erupción cutánea. Y aquí viene la pregunta clave que todo el personal médico está obligado a hacer. ¿Cuál es? Ha viajado en los últimos 21 días. Ese margen de 3 semanas es vital para rastrear el origen geográfico del contagio. Si la respuesta es afirmativa, se activan al instante los protocolos para prevenir el contagio intrainstitucional. Que imagino que implica aislar a la persona de inmediato, ¿no? Porque si la dejas sentada en la sala de espera junto a alguien con las defensas bajas, el desastre está asegurado. Totalmente asegurado. Un hospital tiene el mandato fundamental de curar, no de amplificar una epidemia. Dado que, como decías, el sarampión sobrevive en el aire y en las superficies hasta 2 horas después de que la persona infectada haya abandonado la habitación, los protocolos de aislamiento deben ser instantáneos y estrictos. No vale con decirle que se tape al toser. Para nada. No se trata solo de ponerle una mascarilla al paciente. Se trata de aislarlo físicamente del flujo general del hospital para proteger a otros pacientes vulnerables que, por motivos médicos, no pueden recibir vacunas. Hablamos de personas en tratamiento oncológico, recién nacidos o personas inmunodeprimidas. Claro, a ellos hay que protegerlos a toda costa. Todo este despliegue nos muestra una maquinaria sanitaria operando a toda velocidad, buscando fiebre en las fronteras, calculando anticuerpos maternos, vacunando a guías turísticos y aislando salas de urgencias. Es un esfuerzo monumental. Sin embargo, el documento no se queda solo en el terreno administrativo o puramente médico. Finaliza con un llamado a la acción ineludible para la ciudadanía. El Ministerio de Salud insta a las familias, a los cuidadores y a los propios viajeros a verificar los esquemas de vacunación. Esa es la parte donde entramos todos. Me parece muy potente. Dice, las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Colombia tiene quien la cuide. Y no es solo un eslogan reconfortante, es una exigencia de corresponsabilidad ciudadana. Es que ninguna estrategia gubernamental, por muy sofisticada y bien financiada que sea, puede sostenerse sin la participación activa de la sociedad civil. Es un esfuerzo conjunto y negociable. Si la gente no se vacuna, el muro se cae. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si hacemos una síntesis rápida de este análisis a fondo, la conclusión es bastante contundente. Un incremento de 32 veces en los casos de sarampión en las Américas no es una simple curiosidad estadística. No, desde luego que no. Es una luz roja, parpadeando, gigante en el tablero de control de la salud pública continental. Pero la lectura de este documento nos demuestra que existe una respuesta estructurada. Hay una red de vigilancia que rastrea historiales de viaje de 21 días y hay un plan de inmunización que no dispara a ciegas. Es un plan muy bien dirigido. Sabe exactamente que proteger al bebé de 6 meses y al trabajador del aeropuerto es la única manera de mantener el virus a raya, sobre todo de cara a grandes flujos migratorios como los que vienen. Y es vital recordar que el conocimiento analizado hoy solo tiene valor real cuando se comprende y, sobre todo, cuando se aplica. Entender la ferocidad contagiosa del sarampión nos ayuda a comprender que mantener altas coberturas de vacunación no es simplemente un trámite burocrático aburrido para poder matricular a los niños en el colegio. No es rellenar un papel. Exacto, es la base de un pacto social. Es la responsabilidad profunda de mantener un escudo invisible que proteja a los más débiles de nuestra sociedad y que preserva el estatus sanitario que, recordemos, costó décadas conseguir en la región de las Américas. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora. El observar cómo una amenaza microscópica desencadena toda una respuesta táctica a nivel nacional e internacional. Agradezco enormemente este análisis tan detallado y clarificador. Un placer, como siempre. Para la audiencia, ha sido un privilegio compartir esta inversión profunda en las entrañas de nuestras políticas de salud pública. La invitación está sobre la mesa para todo el mundo. Es el momento perfecto para buscar esos carnés de vacunación guardados en el fondo del cajón, revisarlos con calma y asegurarse de que el esquema esté completo. Hasta la próxima exploración exhaustiva. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar, basándonos en todo lo que hemos puesto hoy en perspectiva. En esta era moderna, donde tenemos la capacidad asombrosa de cruzar el planeta entero en menos de un día, hemos comprobado que las fronteras físicas, los controles de pasaportes y los escáneres de los aeropuertos son incapaces de detener la circulación de los virus. Totalmente incapaces. La única frontera real
El único escudo verdaderamente hermético y efectivo que nos queda frente a estas amenazas emergentes es la inmunidad colectiva. Por lo tanto, ¿somos realmente conscientes de que nuestra decisión individual y cotidiana de vacunarnos es, en última instancia, el único muro de contención sólido que mantiene a salvo a toda nuestra comunidad global? Es algo que sin duda requiere una reflexión profunda por parte de todos.